Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema la segunda revolución industrial. Entendamos esto como la segunda oleada de transformaciones, tanto a nivel económico y social. Recuerda que ya hemos estudiado una primera instancia, una primera etapa, conocida como la primera revolución industrial, y en este caso ya estamos a mediados del siglo XIX y va a darse esta segunda etapa de transformaciones industriales. Estas van a estar orientadas al perfeccionamiento del trabajo mecánico que se ha iniciado en la primera etapa. Con esto se consolida poco a poco la industria y el sistema capitalista en el mundo. Comencemos con su localización. En el aspecto temporal, formalmente se considera que la segunda revolución industrial inicia a mediados del siglo XIX, específicamente en el año 1870, y dura hasta 1914, fecha en la cual se desarrolla la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Pero en realidad, este proceso industrial ha seguido dándose con el paso de los años y ha ido perfeccionándose a través del tiempo, hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Geográficamente, se desarrolló en los países de Francia, atención con Alemania, que ya se encuentra unificada, Gran Bretaña, que vive la era victoriana y es dueña de gran parte del mundo, por lo tanto es una potencia, Japón, que en los últimos años ha vivido una especie de gobierno feudal, pero se ha percatado que si no cambia esa forma de gobierno, lo más probable es que otros países, como los mencionados anteriormente, vayan a colonizar Japón. Es por eso que inmediatamente forma un imperio Japón. Y por último, los Estados Unidos, que luego de la independencia y la separación de Gran Bretaña, ha venido en ascenso económico y político. Conozcamos los factores que hicieron posible esta revolución industrial. Para empezar, el desarrollo de la producción industrial. Esta producción ha aumentado, específicamente en Inglaterra, que ya empezó en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, pero a su vez se han ido inventando nuevas formas de transporte, se han ido implementando nuevos sectores de trabajo, se ha desarrollado la industria siderúrgica, la industria química, la industria eléctrica. Por lo tanto, la producción industrial aumenta, ¿no? Lo que se conoce como producción en serie también. Existe la necesidad de aumentar ganancias, es decir, mejorar la economía, tan solo personal, pero eso va a repercutir en el aspecto global de toda la nación, de toda la monarquía, de todo el país. A su vez, si es que la persona que maneja la industria mejora su situación económica, eso implica y repercute en su condición social. Por lo tanto, ya tiene mejoras económicas, mejoras sociales, y a su vez está buscando el acceso político, mejoras en el aspecto político. Estamos hablando básicamente de la burguesía, ¿no? La burguesía es quien dirige este proceso, encamina esta revolución. Hasta el día de hoy se ha mantenido ya en el poder. Entonces ha conseguido lo que se había propuesto, ¿no? Tener acceso político. La consolidación en el poder es otra de las causas. Estamos hablando de este grupo burgués que ya manejaba el dinero, que ya tenía prestigio social, pero a raíz de las revoluciones liberales, empezando por la Revolución Francesa y luego la de 1830 y 1848, es que se consolida en el poder. Ya no van a salir de ahí hasta la actualidad. A eso se suman las unificaciones de Alemania y de Italia, con lo cual han demostrado que el antiguo régimen ya no es un sistema viable. Ya se deja de lado esa forma de gobierno y se instauran nuevas formas de gobierno. La burguesía, que en algún momento encaminó las revoluciones y fue así bastante revoltosa, bastante agitadora, pasa a ser de revolucionaria a progresista.
y les dice a todos los seguidores que han acompañado este proceso: nos tranquilizamos porque si conseguimos estar en orden, vamos a progresar. El orden es progreso, dice la burguesía ahora. Este es el lema actual de la burguesía, ¿no? Ya no más revoluciones. Claro, porque ya llegaron al poder, pues. ¿Para qué quisieran más revoluciones? No quieren salir del poder ellos. Y por último, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay un desarrollo acelerado en el campo de la ciencia, ¿no? Y básicamente está orientado a perfeccionar la industria. Atención aquí, mira, nos encontramos en una segunda etapa, lo que está en color anaranjado. En la primera revolución industrial se dio el proceso de mecanización. Habían máquinas que empezaron a hacer el trabajo del hombre y lo hicieron bien, porque no demandaba mucho sueldo, no requería descansar, se reducía el número de trabajadores para que operen la máquina. En la segunda revolución industrial, la fuerza básica pues va a ser la electricidad, se produce en gran cantidad, pero muchos creen que ya estamos en una tercera revolución industrial, definido por el uso de la informática, y otros incluso más positivistas dicen estamos en la era de la digitalización. Por lo tanto, hay muchas formas de ver esta revolución industrial. Oficialmente, de manera formal, nos encontramos todavía en la segunda revolución industrial y todo lo que estamos viviendo es producto del perfeccionamiento de las industrias. Las fuentes de energía van a cambiar respecto a la primera revolución industrial, que se usaron, por ejemplo, el carbón y el vapor de agua. Era lo principal en la primera revolución industrial. En esta época se va a usar el petróleo y se va a aprovechar este combustible para generar energía. Aquí tenemos que mencionar a este personaje llamado John Rockefeller, un ciudadano que invirtió en el uso y extracción del petróleo y manejando este recurso se convirtió en la persona más adinerada de todo el mundo. La otra fuente de energía es la electricidad. En esta época había todo un intenso debate sobre qué tipo de energía eléctrica utilizar, cuál sería más beneficiosa, cuál traería menos problemas, cuál sería más rentable a la vez. Y aquí tenemos a dos personajes importantes, inventores, científicos. El primero de ellos, a la izquierda, es Nikola Tesla, un personaje que ha pasado al olvido, pero sus aportes han sido muy importantes, e incluso, a pesar que en un primer momento se consideró que esta guerra de la electricidad la había ganado su rival Thomas Alva Edison, hoy en día usamos la energía eléctrica que había propuesto Nikola Tesla. Vamos a observar un video sobre este personaje que no puede quedar en el olvido, así que estemos atentos. Las principales industrias que se desarrollaron en esta revolución fueron básicamente la industria química, con la creación, el descubrimiento de los nitratos artificiales, que tenía diferentes usos. Uno de ellos fue en la agricultura, reemplazando a los fertilizantes naturales. ¿Recuerdas cuando hablábamos del guano y del salitre? Bueno, los nitratos artificiales van a reemplazar esos fertilizantes. Además, se usó también en la industria farmacéutica, con lo cual se crean estas cápsulas comprimidas de ácido acetil salicílico, lo que se conoce como aspirina, y la empresa alemana Bayer lo patenta como uno de sus principales recursos. En esta misma época se está creando en la industria química la dinamita. Alfred Nobel crea este recurso, hace este invento, pero se percata luego de la gran capacidad destructiva que tenía esta dinamita. Muy arrepentido de eso, él propone un premio para promover la paz en todo el mundo, ¿no? Conocido hoy en día como los premios Nobel. En la industria química ya se tiene inventada la bombilla eléctrica, que en realidad es un aporte significativo. Capturar la energía eléctrica para brindar luz lo hizo Alva Edison y lo hizo bien. Es un aporte, no podemos desmerecerle eso. Aquí tenemos el primer frigorífico.
aquella máquina que ya puede congelar alimentos y preservarlos en el tiempo para que no se deterioren tan rápido. En la industria eléctrica participó también el uso de los motores que desarrollaron el transporte. Uno de los pioneros en la construcción y creación de motores a combustión fue Benz, y en honor a él hoy en día pues ya se tiene una marca de autos con ese nombre, y Rudolf Diesel, que también perfecciona los motores, y hoy en día Diesel también es una marca de motor. A esto se le suma el uso de materiales artificiales para la elaboración de las llantas. Es decir, el caucho que había pasado desapercibido es apreciado, es sometido a la industria y se transforma en llanta. Luego de un proceso de vulcanización se convierte en llanta, en material sintético. Y acá hay que darle crédito pues al señor Goodyear, que se da cuenta de este proceso y aprovecha el uso de este recurso de la selva amazónica para convertirlas en llantas. Hoy en día también sigue siendo una marca de llantas. Respecto a las comunicaciones, se van creando, por ejemplo, la primera radio. Un tal Marconi crea esta radio, pero usando productos y recursos que ya había inventado antes Nikola Tesla. El teléfono, que su inventor lo llamó teletrófono, ya con esto es un avance sumamente significativo, permite la comunicación rápida, casi instantánea, con una persona que se encuentre a distancia. Y el aeroplano, con lo cual se hace realidad el sueño del hombre, ¿no?, que es volar. Recordemos acá a los hermanos Wright, que son los primeros en sobrevolar en un aeroplano. Por último, conozcamos las consecuencias que deja esta revolución industrial. Para empezar, se aumenta la producción, porque las máquinas producen en masa, es decir, producen en grandes cantidades, desplazando a otras actividades como la agricultura, la ganadería o la artesanía. Por lo tanto, estas personas que ya no encuentran trabajo agrícola o ganadero van a decidir migrar del campo, de su zona rural, a la ciudad, donde se encuentran las principales industrias. Van a buscar trabajo ahí, lo van a conseguir y se van a establecer en diferentes barrios obreros. Son zonas pobres donde vive esta gente y van a ir a trabajar a los barrios industriales, que son las zonas donde se encuentran las principales fábricas. Con ello van creciendo las ciudades. Estos obreros que ahora trabajan en las fábricas van a formar sindicatos, van a organizarse para exigir mejoras laborales, salariales, y cuando no lo consiguen van a acceder a la huelga, a los paros o incluso a la toma de fábricas. Todo esto influenciado por el pensamiento socialista. Ya hemos conversado nosotros sobre el pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels, que buscan, por ejemplo, la distribución de las riquezas para alcanzar la igualdad social. Y claro, el obrero se da cuenta que esta ideología le conviene, es por eso que la apoya, la exige y la pone en práctica. Y ya por último, en esta época tenemos el desarrollo del imperialismo. ¿A qué se conoce como imperialismo? Bueno, es la última etapa del capitalismo. En un primer momento se desarrolla el mercantilismo, acumulación de metales preciosos. En una segunda instancia, con estos metales preciosos y recursos que se han recolectado, se da el proceso de industrialismo, la segunda etapa del capitalismo, donde se van desarrollando las industrias, es decir, la primera revolución industrial. Y ahora nos encontramos en el imperialismo, la última y tercera etapa de este sistema, el cual consiste en controlar, básicamente de manera económica, pero si no se puede de esa forma, se recurre al aspecto militar y político, y empiezas a controlar pues diferentes localidades, es decir, la cuestión económica, como lo estaba haciendo Inglaterra, por ejemplo. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: la segunda revolución industrial se refiere a los cambios interrelacionados que se produjeron aproximadamente entre 1870 hasta 1914, es decir, a mediados del siglo. Básate en esta fecha inicial, mira, estamos hablando del siglo XIX.
La pregunta número 2 nos dice, considerada como la última etapa del capitalismo, hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Estamos hablando del imperialismo. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.